Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Raíces en el Silencio, un espacio donde exploramos las historias no contadas, las luchas internas y las increíbles fortalezas de quienes han dejado su hogar para construir una nueva vida. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que es fundamental, pero a menudo muy invisible: la salud mental de la población migrante. La migración también es un proceso emocional y psicológico lleno de desafíos, de duelos y de una resiliencia que a veces se siente solitaria. Para guiarnos en esta conversación tan importante, tenemos a una invitada muy profesional. Ella es Lisette Fernández, trabajadora social de profesión, psicóloga, terapeuta y sobre todo una mujer real. Nos compartirá cómo ella ha aportado en la comunidad hispana en el proceso de adaptabilidad y la salud mental, de cómo impacta el presente de los desafíos del duelo migratorio y, lo más importante, de cómo podemos encontrar herramientas para cuidar nuestra mente en este hermoso camino. Gracias, Lisette, por ser hoy una herramienta, un instrumento de este tema tan importante y que a veces no queremos hablar. Gracias por participar en nuestro podcast Raíces en el Silencio. Bienvenida, es un gusto para mí tenerte aquí en el podcast Raíces en el Silencio. De verdad que es un honor tener una persona como tú aquí hoy con nosotros. Muchas gracias por permitirme estar en este espacio, por poder expresar un poco sobre lo que conozco y sobre lo que me apasiona. Qué bueno. Bueno, les cuento que hoy va a ser un podcast un poco diferente, una historia diferente. Lisette es una profesional sobre el tema de la salud mental y bueno, es una terapeuta, pero poco a poco nos va a contar un poco sobre su profesión. Entonces, bueno, para comenzar, Lisette es hermana de Ivette, otra invitada que ya estuvo en uno de nuestros episodios, y quiero que comencemos por ahí. Ella nos contaba un poco sobre la historia de ustedes dos, pero quiero que nos cuentes sobre ti. Nos cuentes un poco cómo fue toda tu historia desde que naciste en Queens, volvieron a Colombia y luego retomaron nuevamente Estados Unidos. Entonces, cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, creo que mi hermana hizo muy buen trabajo en describir la historia. Nuestras historias son iguales en sí en la parte migratoria. Entonces, los invito a que vean el capítulo de ella. Pero es algo curioso porque yo he sido una persona que he sido un poquito más extrovertida. Mi hermana, como dice en la historia que ella cuenta, que ella era un poco más de esperar por mí, de hacer los amigos. Entonces sí, el hecho de yo tener ese tipo de personalidad me ayudó un poquito más como a establecerme. Cuando llegamos aquí, para mí todo era como una aventura. Yo era como que, ay, ¿a quién le tengo que hablar? Y me decían, vaya y háblele a esta persona. Y yo como que, ok, no me daba miedo, lo veía como un reto. Igual, a veces me parecía difícil entender. Y cuando yo no entiendo, a veces me frustro, todavía estoy en esas, pero cuando no entendía algo, especialmente una vez que me enseñaron a abrir un candado en uno de los colegios, los niños aquí en Estados Unidos que le ponían lockers, yo me acuerdo que yo lloré muchísimo. Entonces, la historia es igual, creo que las experiencias que vimos cada una pueden ser muy diferentes en el ámbito de relaciones, tal vez de cómo percibíamos la vida en ese momento. Bueno, entonces cuéntanos un poquito sobre esas raíces colombianas. ¿Qué tienes tú tan marcado? Yo hago una dinámica, pero contigo preferí no hacerla precisamente porque no sabía si estabas muy arraigada con frases o dichos colombianos. Cuéntanos algunos dichos que tú tengas así, que de pronto aún los nombres. Bueno, la verdad que yo recuerde los dichos, soy muy mala, porque tal vez yo no los uso, pero sí los entiendo. Es como que entiendo el lenguaje, pero no me comunico con él. Entonces, y ha sido porque mi familia, pues, siendo paisa de la zona cafetera, siempre escuché mucho los dichos por ambos lados de la familia de mi mamá y de mi abuela, de mi abuelo y de mi abuela. Entonces, siempre me ha apasionado mucho los dichos. Es más, tengo un librito de refranes que me regaló una vez mi abuelita, porque siempre me ha llamado la atención el refrán colombiano, la forma de expresarse como con metáforas, como con comparaciones, mucho de comparar.
Y creo que eso me ha ayudado mucho en ser terapeuta, no tanto porque los use, pero siempre uso como ese lenguaje para que la gente pueda como entender, como que tratar de hacer una metáfora, una comparación. Sí. Entonces creo que en la raíz me quedó la esencia, que es la comparación de cosas para que otras fueran más chistosas o más dinámicas. O en estos momentos, el único que se me viene hacia la cabeza es un pintadito para este buñuelo, como cuando alguien está manejando, está aprendiendo a manejar en la zona cafetera, que no está muy bien y uno le dicen buñuelo. Pero son más como sí, esas cositas, sí. Pero en este momento, si me pones a recordar muchos, no sé. Pero sí los entiendo. Los entiendes. Bueno, mira, yo te traje este detallito, después tú lo miras con más detalle. En tu casa es un detalle, es un recordatorio por parte de Raíces en el Silencio por haber estado aquí. ¿Cuál es tu profesión como tal y a qué te dedicas? Bueno, mi trabajo en sí, traducido literal al español, es trabajadora social clínica, ¿ok? Mi trabajo es lo que hace un psicólogo clínico en Colombia. Hacemos prácticamente lo mismo, lo que pasa es que aquí la psicología se enfoca más en la parte de investigación, y cuando yo empecé estudiando en la universidad, empecé con la rama primero empecé con mi hermana, no tenía idea qué quería hacer, entonces empecé con biología, después pasé a criminología, después a psicología. Y cuando descubrí que para poder aquí practicar en Estados Unidos tenía que tener un doctorado, yo quería como que ya quiero trabajar, esos son muchos años, empecé a investigar y me di con la rama del trabajo social clínico en Estados Unidos, que es muy enfocado a la terapia. Okay. Entonces aquí hay 3 ramas que pueden hacer trabajo clínico, la psicología una de ellas, pero solo llegando a doctorado. Y las otras 3 son el trabajo social clínico, el trabajador de salud mental, mental health therapist, y el licensed family and marriage therapist, el terapeuta de familia y de parejas. Entonces me fui por esa rama, hice mi maestría, saqué mi licencia y ahorita trabajo como psicoterapeuta enfocada en el trauma especialmente. Ok, ¿podrías explicarnos de pronto un poco sobre qué desafíos tú has encontrado en el proceso de la adaptación con respecto a la salud mental? Porque como lo decía anteriormente, eso es un tema que callamos y que tenemos demasiado tabús al hablar sobre estas situaciones. Entonces, ¿podrías describirnos esos desafíos que tú has encontrado, sobre todo en los migrantes? Bueno, el desafío principal es no buscar ayuda. La verdad que las personas que han llegado a mí es porque han sido prácticamente obligadas por la ley o por algún trámite migratorio. Pero que a mí me llegue gente que diga, vea, necesito ayuda, creo que los puedo contar con mi mano en los 11 años que llevo trabajando. Porque el tema todavía es muy tabú para la comunidad latina, en que si tú vas al psicólogo o a la terapia se ve como algo más como, eso es de loquera, eso es que no sabes manejar tus emociones, eso es que tú eres una persona débil. Entonces creo que es difícil todavía concientizar a la persona de la comunidad latina. Es un proceso, se está abriendo más. Creo que la generación de ahora de los jóvenes de pronto de entre los 20 en adelante latinos están siendo un poco más conscientes de la salud mental, pero eso es un tema que no nos enseñaron ni a mí. Yo ni tenía idea. Eso te iba a decir, ¿tú sientes que eso ha venido de como la crianza que hemos tenido a nivel familiar, a nivel social y a nivel país también? Porque depende de los países de los que venimos cada uno de nosotros, cambia, ¿no? Un poco. La verdad que sí, porque empezando por ejemplo, la tristeza, que no nos enseñaron a procesarla, era no llore, y entonces uno todavía llora y uno como que, ay no puedo llorar en público, porque crea esa culpa que uno a veces ni siquiera la procesa, uno ni siquiera sabe por qué se siente mal en llorar en público, o porque uno cuando está llorando trata de no llorar, o si uno está triste, porque claro, veníamos de nuestros abuelos, nuestras familias, cuando uno veía triste, diciéndole no esté triste, y uno como que, ok, sí. O a los muchachos que le decían, no, los hombres no lloran, entonces como que lloran, y eso es como que, uy, ¿usted quién es? Entonces, es esa falta como de entendimiento de qué son las emociones. Sí, hay veces que los papás, o bueno, no, en muchas ocasiones no son los papás que le decían a uno como que llore por algo que valga la pena, llore por algo que de verdad, cuando yo me muera. O no, sino que le decían, venga, yo le doy una razón para que llore. Sí, y con la chancla. Va a llorar, venga, yo le doy una razón para que llore. ¿Cuáles son las señales más comunes que tú puedes notar en una persona cuando necesita ayuda? Uy, bueno, especialmente en el duelo migratorio, lo he visto mucho a través del trabajo que hago de abuso de sustancias.
lo he notado más es a través de las entrevistas que hago con estas personas que han violado la ley, que han tomado y manejado y llegan a mí a través de la corte. Con ellas he visto que muchos de ellos han empezado a tomar alcohol o han aumentado su consumo de alcohol o de alguna otra droga, especialmente el alcohol, puedo decir, en la comunidad latina, por la falta de entendimiento de emociones que trae el hecho de migrar. El aislamiento, la soledad, la falta del idioma, eso hace que muchas personas se sientan desmotivadas, tristes, que no, hasta sin energía. Muchas veces la gente ni siquiera ya quiere hacer nada, como que solo trabajan y ya se quieren llegar a la casa a ver algún show o estar en el teléfono o hablar con sus familiares y irse a dormir y repetir. Y ya se vuelve como una rutina del migrante del día a día, pues. Sí. Básicamente, ya que tú mencionas el duelo migratorio, ¿qué implica este concepto y por qué crees que es tan crucial entender en las experiencias de los migrantes? Bueno, creo que el duelo migratorio es una palabra que se ha mencionado mucho, pero me gustaría empezar explicando qué es duelo. Sí. El duelo pues es algo natural de ser humano, una transición de cuando perdemos algo. Y el duelo migratorio es eso, la pérdida de familia, de cultura, de ideologías, de tradiciones, de comida, sí. Muchas cosas, es establecerse en un nuevo mundo, es como que llegaras a un planeta extraño donde puede haber algo similar, el aire, las nubes, pero de resto toda la dinámica es muy diferente, entonces es esa parte donde uno se siente como que no entiendo dónde estoy, ahora qué hago, esto porque no me sabe igual, o estas personas porque me tratan así, o porque soy visto de esta manera cuando mi país era visto con respeto, o porque aquí no veo que me vean, ¿ya? Sí. Y se empiezan a sentir a veces no suficientes, entonces el duelo migratorio tiene tantos factores. ¿Tú crees que pasando ese proceso del duelo migratorio, no podemos tomar, pues decir como que dura 1 año, dura 2 años, o sea, un duelo migratorio puede durar hasta infinidad de años? ¿Pero crees que dentro de ese duelo migratorio, ese tiempo, las personas tienden a perder su identidad 100%? Bueno, la verdad, creo que eso es muy personal, muy de acuerdo a la persona cómo haya llevado ese duelo y de qué manera haya buscado herramientas para llevar ese duelo, porque el duelo está. Como sea, va a estar el duelo. En mi experiencia, yo me acuerdo, y todavía para mí es difícil la comida. Yo llevo 25 años de país y yo como voy a Colombia, yo como que me toca volver a vivir ese duelo, como que aquí no sabe, la arepa no sabe igual, el chocolate, la papa, de todo, sí. Entonces el café y eso que uno trata de traerse las cositas de allá, pero ese duelo es el constante proceso de adaptación. Entonces la persona que empieza a no luchar contra la adaptación, sino fluir con ella, como que, ok, estoy en un país, necesito aprender un nuevo idioma, aprendamos el idioma, involucrémonos un poquito con la sociedad americana, y lleva tiempo, para algunas personas es como que de una, algunos como que se lanzan de una, quiero aprender todo, no me importa si me equivoco, y entonces son como que, ay no, espere, yo pronuncio bien esto antes de decirlo, son diferentes etapas, pero es el deseo de incluirse en la, como se dice, mainstream culture, con la cultura principal, que va a hacer que la persona tenga ese duelo o más rápido o menos rápido. Que un niño está todavía, si llega aquí de niño, está todavía en su etapa de aprendizaje de todo, no solamente de colegio, pero también de todo lo que es la vida. Entonces, claro, llegar a una cultura uno más chiquito es más resiliente, más adaptable, el cerebro es más plastilina. Cuando uno está más adulto ya tiene como sus pensamientos limitantes, el cerebro está más arraigado a ciertas cosas, a más hábitos, entonces es más difícil. Es más difícil, claro, de adulto, el idioma es un poco más difícil porque ya no vas a estar en un ámbito de estudio donde fácilmente lo vas a construir porque estás estudiando, sino que vas a tener que buscar o un curso o tener tu propia disciplina y decir voy a estudiar yo mismo desde casa y voy a practicar con alguien, me voy a arriesgar. Es claro, el como exponerse al ambiente es más difícil porque ya tú tienes la opción de mejor me quedo en mi casita resguardado y no me voy para ningún lado. De niño pues a uno lo sacaban y como que va para el colegio, ¿no? Porque okay, bueno, toca, sí. No, y que de todas formas el adulto, que todo migrante adulto que llega, pues llegas a trabajar. Entonces no, o estudias o trabajas. Entonces, pues la mayoría de los que emigramos buscamos otra oportunidad en otro país, lejos de nuestra casa, y buscamos es eso, avanzar. Entonces, avanzar es buscar trabajo.
porque no hay de otra, pues como se dice. Si alguien llega a mí diciéndome, yo no estoy súper deprimido porque así sea solamente porque no puedo, extraño a mi perrito, para mí es válido. Para mí no importa si es algo súper grande o algo súper pequeño, esa persona está sintiendo algo con eso, con esa falta de, que ese duelo migratorio es esa falta de. Entonces, primero lo valido, después que la persona lo acepte, porque muchas personas combaten eso como que, "Ay, pero yo no debería extrañar esto". O sea, aquí lo tengo todo, aquí me puedo comprar tal cosa, ¿me entiendes? Porque este país es se ve tener. Entonces, hay personas que no se dejan sentir ese dolor. Y esa es la parte donde a veces se empieza un poco a complicar. Entonces, en la terapia se invita primero a que, por ejemplo, en mi consultorio, en mi terapia, mi enfoque es establecer una relación con el paciente, validar sus emociones, que nos podamos entender, que también el paciente sienta que yo lo estoy entendiendo, no solamente que trato de entender. Entonces, el yo haber vivido también ese duelo y que todavía lo experimento día a día hablando con personas, y yo misma cuando voy y vuelvo, me ayuda mucho como a entender de que lo primero hay que validar y ayudarle a la persona a aceptar y después procesar las emociones que trae ese duelo. Porque ya cuando se procesan las emociones, la persona va a tener ese momento de reflexión o de información que necesita a través de lo que está sintiendo, poderte guiar con tu propia percepción y no la mía. Entonces yo necesito que la persona se abra, me cuente, sea transparente, y eso se va construyendo poco a poco. En esa construcción también se van tratando cosas, o sea, se van abriendo caminos, porque una de las cosas que he visto en terapia de americano versus latino es que el americano de una te dice esto es lo que necesito, así me siento, reconoces emociones, y no es como que más práctico. Entonces con ellos es todo más estructurado, Sí. como que ellos porque ellos desde mucho tiempo entienden más ese aspecto de que la psicología es algo normal, es como ir al gimnasio. Sí. En cambio, el latino sí hay que darle un poquito más de entendimiento y de confianza para que pueda ser vulnerable, porque sin vulnerabilidad en la terapia no hay nada. No hay nada. ¿Qué papel juega el idioma y las barreras culturales, ya que estabas mencionándolo de alguna manera, en el acceso de ayuda psicológica? Bueno, sí hay muy pocos terapeutas latinos, y creo que no es, afuera de que hay pocos, sé que está creciendo, pero también es el hecho de que tal vez no sepan dónde buscar o no estén informados de dónde pueden encontrarlo, de cómo su seguro puede ayudarlos, de sus trabajos a veces tal vez no tengan seguro médico, pero pueden tener sesiones. La mayoría de empleadores aquí en Estados Unidos ofrecen un programa de asistencia al empleador, y en esa asistencia dan unas 6 o 5 sesiones gratuitas para el empleador para que vea un terapeuta. También está bajo el seguro médico, o también hay muchísimas plataformas en línea donde la persona puede buscar el idioma, la raza, todo lo que quiera del terapeuta, y le va a dar unos perfiles y esa persona puede hacer una consulta. También la terapia no es para todo el mundo todavía. Les voy a poner la palabra todavía porque no todo el mundo va a poder tener terapia como quisiera. Porque muchas personas están en modo supervivencia. Si tú estás en modo supervivencia, es muy difícil procesar interno. Estás buscando ese externo. Sí. Estás buscando es que necesito para comer, para vivir, para socializar, para pagar esto y lo otro. Entonces, a veces si la persona no está lista, puede ser muy difícil. Lo digo por experiencia, porque en los grupos que yo llevo de abuso de sustancias, ellos están ahí porque tienen, no porque quisieron. Porque les nació pues de voluntad. Y hay algunos que sí, que toman el tiempo y dicen, oh, wow, sí, pero para también esas personas están en un lugar en su vida donde sus necesidades están prácticamente llenas, están bien. Como terapeuta, yo creo que has tenido no solamente una, sino varias historias que de pronto te han tocado a ti, pero ¿tienes de pronto alguna que tú puedas compartirnos y expresarnos? A ver, creo que las historias que más me tocan el corazón son las historias de los pacientes que están buscando apoyo de Visa T, que es una de las visas que ofrecen para protección de abuso laboral o tráfico humano. Y las historias que he escuchado de resiliencia de las personas, de personas que han pasado por abusos laborales llegando a este país porque no entienden muy bien las reglas o no saben a qué tienen derechos aún sin papeles. Eso hace que muchos, sí, exactamente, hace muchos que pasen por cosas muy difíciles, pero también ahí se encuentra sus fortalezas, porque una de las cosas que yo le digo a todas las personas es, este país te construye
y te destruye, perdón, y es tu decisión si te construyes o te quedas destruido, porque aquí la vida cambia totalmente. Entonces, para muchos buscan ese momento como que personas que he escuchado historias donde han sido quemadas en el trabajo, wow. No les dan breaks, no les dan los descansos, no les dejan tomar agua, y esas personas ahora tienen su propio negocio, ¿ya? Sí. Mira, y la gente piensa a veces que acá no se puede hablar eso. No, aquí se ve mucho el mismo migrante abusando a otro migrante. No es usualmente el americano, país, sí, como no, a veces también del mismo país, que son latinos o tal vez de otras nacionalidades, pero las historias que he escuchado son más de pronto asiáticos abusando a los latinos, o los mismos latinos a los latinos. La verdad no he escuchado hasta ahora un americano que haya hecho eso, es más el mismo latino. Entonces eso duele, porque yo digo como que cuando yo empecé a escuchar esas historias, que a mí se me partió el corazón, como que en serio nosotros mismos les hacemos eso mismo. Para un migrante que se siente abrumado por el proceso de adaptación, ¿qué consejo práctico le podrías decir y directo para su salud mental sobre todo? Lo primero es que se tome un tiempo de respirar. Y no hago literalmente respirar, sí, pero es muy importante que este país que lleva una vida uno tan rápido, uno pueda sacar un día de bajarle la velocidad a todo y no sentirse mal por hacerlo. Entonces esos momentos de descanso van a ayudar a ese proceso de adaptación, a esa corre que a veces uno no se da cuenta que hace al estar aquí. Sí, es que normalmente eso es lo que, pues como que un error que pienso yo que es un error, nos volvemos como una máquina. En ese proceso de adaptación lo que veo es que cuando alguien, como venimos buscando ¿cómo se dice? Como esa estabilidad económica, y cuando ya la tenemos es como que wow, genial, puedo tener todo lo que soñé. Entonces para muchas personas se quedan en ese ciclo de obtener, que ya ese placer se vuelve como una adicción, ¿ya? Entonces se desarrolla más esa necesidad de estar cambiando de cosas, y el país, claro, ayuda. El país ayuda porque es muy fácil obtenerlo todo. Sí. Pero entonces a las personas se les olvida que hay muchas otras maneras de sentir placer. Entonces se les olvida la comunidad. Entonces están los dos tipos de aislamiento, el forzado, porque estoy en un lugar nuevo, pero el que yo me autoimpongo también, el hecho de que me meto en ese círculo vicioso de obtener y de trabajar y de que eso es todo. ¿Tú crees que en ese proceso de trabajar y trabajar, ahí se pierde un poco el foco como persona? Claro. Creo que sí, a veces vemos el trabajo como sí, es una fuente de ingreso, pero a veces el trabajo también se puede volver un momento de desinhibición. No es que mejor trabajo para no pensar, mejor trabajo para no extrañar. Sí. Entonces esa ocupación constante hace que también se vuelva perjudicial para la salud mental, ya que tú no tienes tiempo de procesar. Por eso ese consejo es: paren, así sea 5 minutos. Ayúdense, yo sé que es difícil cuando uno está corriendo parar. Es más, literalmente cuando uno está corriendo parar, uno después volver a empezar. Pero si tú acostumbras a ese momento de hacerlo semanalmente, es el mejor consejo que yo podría dar. Ya se vuelve como un hábito. Sí. Ya es como lavarse los dientes, pues ya tengo que tomarme mi espacio. Tú ya sabes que tú tienes un día para ti. Personalmente lo hago. Yo soy una persona muy ocupada, me gusta mucho hacer cosas, me gusta aprender, me gusta hacer aquí y acá, y de nuevo este país me da la oportunidad de que si quiero meterme a clases de esto, de lo otro, que si tengo esto, pero hay días en que yo digo el jueves es el día de Lizzy, ese es mi día, ese día yo no hago nada. Te desconectas completamente. Sí, hasta a veces dejo el celular por ahí, no sé qué pasó con el celular, es como que ya. Literal, a veces solo respirar. Me cuesta a veces, o sea, tengo como 1000 cosas todo el tiempo, pues trabajar, ser mamá, ser esposa, entonces como que digo, pero trato de hacerlo, o sea, ya sea que me levante un poco más temprano o que si ya me desentendí pues de las actividades como tal de la casa, tomarme yo mi tiempo, así sea en mi cuarto, leerme alguna frasecita en un libro y tomarme ese espacio, ya como que siento que puedo descansar. Entonces es chévere volverlo un hábito. Sí. ¿Qué importancia tiene el proceso de adaptación? Háblame sobre el tema de las leyes que nos has mencionado un poco, los procesos, la puntualidad, como todo ese cambio de cultura que se vive aquí en Estados Unidos. Es muy importante para el americano, y que digo americano aunque este país tiene muchas culturas, pero algo que valoran y que se empieza a valorar a través del trabajo es la puntualidad.
La puntualidad aquí es, si es 7 de la mañana, tienes que estar a las 6:55 o 15 minutos antes, pero a las 7. Si a las 7 no estás, ya te dan por perdida. Ya, y hasta te cobran en algunos lugares. Los doctores son súper estrictos con esa de que tienes que cancelar con cierto tiempo. El uso del cinturón de seguridad es una de las cosas que también tanto pasajeros como el conductor. El no tomar y manejar aquí lo valoran muchísimo porque cuidan mucho la vida del peatón y de las personas en sí, que lo que quieren es que disfruten, entonces uno, para estar seguro de que también alguien más lo está cuidando, entonces no tomar ni manejar aquí se respeta muchísimo, aquí no se puede jugar con esa ley. Sí. Y ahora aún más, no puedes estar en ningún tipo como de ni patineta ni bicicleta tomando alcohol tampoco. Caminando con una botella de alcohol también en algunos lugares es ilegal. Es ilegal. Tú te vas y te sientas y te tomas un alcohol y vas y caminas, está bien, pero que tú estés con una botella tomando y caminando, no se puede hacer. La velocidad aquí en la Florida ahorita se está poniendo más estricta. Sí. ¿Qué más? Cositas así que muchas personas, lo que más conozco es más esas ignorancias más por costumbre, no tanto porque la persona no quiera llevar la ley, pero el de tomar y manejar es una de las que más se meten las personas en problemas, porque de verdad que como están acostumbrados que tal vez en sus países no son tan estrictos, o he conocido países donde tener una botella abierta en el carro está bien, pero aquí tampoco se puede tener una botella abierta en el carro, tiene que estar sellada de licor. Si vas con niños o tener en el baúl. Sí, el niño tiene que estar en una silla, obligatorio el niño en una silla hasta que pese, de cierta edad no puede ir adelante. Pero más que todo, en las otras cosas como más de social, la puntualidad, el americano no es muy flexible en la hora. Uno es como que espéreme 5 minutos, no le van a esperar 5 minutos. No, y de hecho hasta las reuniones sociales, o sea, si tú te das cuenta, una reunión social con un americano te pone hora de llegada, hora determinada a la reunión. Pues. A ellos no sacan la escoba como en Colombia. No, a ellos no, bueno, ya le bajan la música, no, ya saben que es ahora y se terminó. Sí, respetan mucho, para ellos el tiempo es oro porque aquí todo es el tiempo. Sí. Todo es el tiempo, entonces para ellos también llevan el tiempo de esa manera, como que otra cosa que aquí se maneja más el individualismo. Nosotros los países latinos somos más comunitarios, entonces por eso también se siente más la soledad. La soledad es una percepción, porque la soledad es, tú decides estar solo o tú quieres estar solo o te fuerzan a estar solo, es una percepción más bien. Pero aquí la persona americana valora mucho la soledad. Y el núcleo familiar es más pequeño, entonces son solamente mamá, papá, hijos, no es el tío, la prima, el abuelo. Entonces sí, todas esas cositas también influyen en la forma en que las personas se relacionan, porque pueden ser más asertivos los americanos. Entonces, si alguien te dice algo y te dice una respuesta como que no, y uno como que está esperando, pero no, ¿por qué? Uno está acostumbrado a dar más una explicación de... Entonces ellos y te la dan y se la dan como asertivo, no son como, sí, son un poquito, entonces por eso suele verse como frío el americano, pero es más esa asertividad que usan. Mira que te me adelantaste porque te iba a preguntar sobre la soledad y el aislamiento, que sí, pues tú crees que faltan redes de apoyo, hablando del país como tal, para que pues las personas que vienen de otros países, no solamente latinos, puedan sentirse un poco más fuertes estando aquí. Las redes de apoyo están, lo que pasa es que es la conexión a la red de apoyo, porque hay muchas organizaciones, hay muchos eventos, hay eventos de comidas, hay eventos de bailes, hay iglesias, pero cuando una persona llega aquí y no conoce a nadie, no sabe muchas veces cómo buscar eso. Pero es más esa conexión a las comunidades. Vienen a Estados Unidos, estamos pensando es cómo voy a trabajar y cómo voy a lograr lo que quiero obtener. Entonces creo que la salud mental no se examina muy bien en el proceso de emigrar. Entonces tampoco están conscientes, no porque no puedan serlo, sino que no es algo inmediato. Relevante tampoco, sí. Pues podría decirse. Sí, ya después cuando se empiezan a sentir mal, que en ese momento también, ese mismo tabú de que no, yo puedo, yo soy fuerte, a mí me dijeron que yo podía, a mí me dijeron que no me quedara en la cama, cuando estoy triste me tengo que levantar, entonces claro, ese mismo
esas mismas ideologías que uno aprendió de su país, entonces las empieza también a usar acá, pero aquí es más difícil porque está solo. En los países de nosotros está más comunidad, que si tengo que tengo que ir allí, mami me cuida al niño. Sí, tiene uno más familia, la tía, la hermana, sí, entonces aquí es como que, ¿y a quién le digo que me ayude mientras estoy enfermo? ¿A quién le digo que me traiga una pastica allí de la farmacia? La persona le toca como sea, con fiebre, ir a la farmacia a comprarse su pastica. ¿Abordas ese tema con tus pacientes al tener ese tabú de no buscar una ayuda para la salud mental? Principal es explicar qué es la psicología, qué es la psicoterapia. O sea, lo primero que yo hago es, ¿alguna vez han ido a terapia? La mayoría me dicen no, entonces lo trato como de comparar a algo que ellos hacen para cuidarse, si van al gimnasio, si van al doctor, algo que empiecen a mirar como que es parte, ¿okay? Y también a explicar un poco sobre las emociones. De nuevo voy al tema de las emociones porque es algo que podríamos hablar en otro podcast. Pero sí, es para nuestro próximo, el otro episodio. Pero después, creo que es esa falta de que, y eso que viene de generación en generación, donde no nos han enseñado a procesar emociones, entonces es como que eso no está relevante, como tú decías, no es algo inmediato. O sea, sentirme triste no es algo como que yo debo buscar ayuda. Y si estoy súper triste y estoy llorando todos los días, no debo buscar ayuda. Y muchas personas esperan al final, cuando ya tienen síntomas que su cuerpo les está mostrando como ansiedad y depresión, que ya son síntomas clínicos, donde la persona entonces ya es remitido porque de pronto le dio un ataque de ansiedad, lo llevaron al doctor, el doctor le dijo, no, usted no tiene nada, usted lo que tiene es ansiedad. Entonces ya ese doctor lo remite a una persona que pueda ayudarlo, pero a veces se espera hasta que los síntomas sean más físicos. De ansiedad específicamente son la persona que no puede, que primero que todo se siente un vacío en el corazón, o sea, en la parte del pecho, como que no puede respirar, su respiración puede estar hasta acelerada, una persona que no puede descansar, no puede conciliar el sueño, que a veces cosas como que empieza a comer muy rápido, todo lo tiene que hacer rápido, no se enfoca en nada, está comiendo y viendo, o sea, como que empieza como todo a unirse a que la persona no esté en el presente. Bueno, la depresión ya es un estado más de tristeza donde la persona no tiene energía para nada. Entonces ya de tanto pelear, de pronto esa necesidad de procesar una tristeza, entonces la persona se hunde químicamente, su cuerpo queda en un estado donde yo no me voy a salir de aquí hasta que usted no me ponga cuidado, porque prácticamente la depresión es ya un cuerpo definitivamente rebelde que te dijo ya, hasta aquí. Y la ansiedad es más como de sentir que es más hacia el futuro, como que ¿qué hago? Y todo el tiempo preocupación, esa desesperación, es más de energía, es más de sentirse como que hay mucha energía dentro de ti y no sabes cómo sacarla. Es como que quisieras correr un maratón. Usualmente una persona con ansiedad no puede dormir, que está despierta. Está como más acelerada. Sí, el corazón, hasta su cuerpo está acelerado. ¿Cómo identificar un poco? Porque hoy en día hay muchas personas que lo toman como que están llamando la atención, simplemente quiere que le pongamos cuidado, simplemente eso es, no, ya hoy eso no existe. O sea, para muchas personas hoy no lo ven importante. ¿En los diagnósticos? Sí, o sea, ver o sentir que una persona está padeciendo de depresión o de ansiedad. O sea, ¿cómo hacer para que no confundan que no es llamar la atención, sino que de verdad está teniendo un síntoma? Creo que igual que la terapia, nosotros deberíamos de validar cualquier emoción que la persona esté sintiendo, porque si la persona está llamando, digamos, está haciendo eso para llamar la atención, debe haber una razón. Pero no es de nosotros decidir si verdaderamente es depresión, no, eso ya le queda más al profesional. Es más de entender si esta persona está bien en estos momentos, de verdad, dime, ¿estás depresiva? ¿Qué te está pasando? Créele lo que te estás diciendo, porque lo que está buscando la persona es que le crean de alguna manera. Puede que ella misma esté confundiendo sus síntomas y se diga, porque el autodiagnóstico es súper famoso ahorita de ansiedad y depresión, todo el mundo tiene ansiedad y depresión. Se volvió de moda. Sí, y eso es un diagnóstico que solamente lo da un profesional. Entonces, pero ya como la persona entiende mucho los síntomas, sienten también con la capacidad de autodiagnosticarse, pero muy peligroso porque muchas personas cuando se autodiagnostican se sienten más seguras porque no, ya sé, ya no es que estés loca, es que tengo depresión, no es que esté de cierta manera, es que tengo esto. Y el hecho no es darse un diagnóstico, el hecho es ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo lo soluciono? Porque todos los diagnósticos son desórdenes que pueden ser ordenados de cierta manera. El libro de diagnóstico lo llama Anxiety Disorder, desorden de ansiedad, desorden de depresión. Hubo algo que se repitió tanto que llegó a desordenar una parte de ti. ¿Cómo hacemos para ordenarla? Que se va a hacer un tema con las emociones para el próximo, así que no nos vamos a adelantar de ahí.
Los dejamos en suspenso. Sí, porque viene un próximo, sí. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Y a qué recurso podrían asistir? ¿Y cómo tú lo recomendarías? Bueno, eso depende de la familia y claro, la relación que tenga la familia, pero la familia podría decirle a la persona, me preocupas, me gustaría de pronto que viéramos un terapeuta. Lo importante es saber dónde buscar la información, claro, y que de pronto la familia pueda guiar a esta persona o invitar a la persona a que de pronto ella reflexione un poquito, pero de nuevo validar las emociones. Validar las emociones, te sientes tan triste, esa tristeza veo que está haciendo esto y esto en tu vida, busquemos ayuda. Pero es parte de nosotros los seres vivos socializar. Entonces instituciones como las iglesias, los centros de recreación de latinos, aún así de americanos, ellos tienen muchas actividades que pueden ayudar a que empieces a socializar. Hay hasta aplicaciones que te pueden ayudar, depende de cómo las uses, porque hay personas que usan las aplicaciones como Bumble para encontrar amigos en el área. Hay otro, meetup.com, es un lugar donde la gente también puede ir a buscar grupos de ciertas actividades específicas. Yo me mudé a San Pete, viví 4 años aquí, cuando llegué en cero. Llegué en cero porque llegué a una nueva ciudad, con nuevos amigos, y yo ahora cómo hago amigos, entonces bajé esa aplicación y el primer grupo que vi es Aprende Español, y yo digo, voy a ir a ese grupo porque lo que quiere la gente es hablar español, y yo sé hablar español y les puedo ayudar, y así voy a empezar a conocer gente. Claro. Y me metí al grupo y conocí, que hasta ahora somos muy buenas amigas, ya hablamos en español cada vez que nos vemos, ella vive aquí en esta área, entonces es como que esa motivación, no perder la motivación a socializar, porque es necesario para nosotros armar comunidad, no quedarnos encerraditos en la casa llorando, sí, o sintiéndonos de cierta manera. Está bien caminar, está bien hacer ejercicio, pero también conectar. ¿Cómo podrían aquellas personas que no tienen esa habilidad para socializar o conectarse? Uh-huh. Bueno, esa habilidad es verdad, es difícil para algunas personas desarrollar relaciones, pero no quedarse callados, porque si todavía tienen la oportunidad de hablar con sus familiares, entonces que sigan ese contacto, que no disminuyan el contacto con sus familias. Ahorita la tecnología nos ayuda hasta a ver a nuestros familiares por video, entonces que mantengan esas relaciones que ya tienen, así sea a distancia, que puedan ser de apoyo, porque a veces el apoyo también a distancia es bueno, o sea, todo tipo de apoyo el que está buscando la persona, y eso también puede ser un motivante, porque la persona en medio de su aculturación puede que llegue a decir, ok, aquí necesito empezar a hablar, sí, como le pasó a mi hermana. Sí. Entonces, creo que, como te dije, este país te puede desconstruir y construirte en un híbrido. Tú puedes hacer un híbrido de las dos culturas. Puedes hacer tu propia identidad. Sí. Puedes crear una propia identidad. Aquí no estás ligado tanto como los países en otras, que estamos ligados como que a seguir la cultura, a seguir la ideología. Es más fácil, si no hago esto porque por mi mamá o por mi abuela, aquí pues estás tú. Entonces tú ya decides, bueno, lo voy a hacer por mí. Entonces sí, empieza más la individualidad, como más de pensar en mí. Y para muchas personas puede verse egoísta, y ese es el problema más que todo de la percepción de la familia en el otro lado, donde te está viendo como que ¿por qué se está volviendo así? ¿Por qué me está hablando de esta manera? ¿Y por qué me dijo no por primera vez en la vida? Sí, porque está tan rara así. Sí, pero es esa que tú empiezas a descubrirte quién eres y puedes ser lo que quieras. Claro. Yo tengo una amiga que me dice, me encanta Estados Unidos porque aquí me puedo decir como quiera, pero me toca volverme para mi país, ya me toca vestirme de cierta manera. Yo como que, okay. Aprovechando eso, cuéntanos a ti, o sea, ¿cómo fue tu proceso de que naciste aquí, te fuiste para Colombia y regresaste? Uh-huh. Ya tenías, digamos, de alguna manera una crianza y una cultura diferente. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Bueno, para mí, como te estaba diciendo ahorita antes de empezar la entrevista, fue una aventura, porque creo que una de las cosas que mi mamá sí nos enseñó mucho a mi hermana y a mí fue esa resiliencia de solo ser, aún en Colombia. Claro, habían ideologías específicas, pero aquí en Estados Unidos yo empecé a mirar en qué grupo podía encajar, especialmente porque llegué en high school, y high school aquí es difícil. Uno ve las películas de los que son los grupitos, aquí hay muchos grupos, que el grupo de los emos, que el grupo de los creídos, que el grupo de los surfistas, que el grupo de los que juegan básquetbol. Entonces yo como que, no, yo no me quedé con los latinos. Yo empecé, a mí me atrajo mucho el básquetbol y me atrajo mucho los afroamericanos. Entonces yo dije, yo me empecé a vestir como ellas. Y yo como que, esto me queda bien. Y después empecé a meterle mi estilo. Entonces yo fui creando mi propia
mi propia identidad a través de tratar diferentes. Y iba con los afroamericanos y hablaba con ellos a ver si les entendía, porque a veces ellos tienen una jerga y yo como que... Pero entonces me ponía a escuchar música. Destiny Child, para el que sabe, fue mi grupo con que aprendí inglés, porque yo me leía las lyrics del coso de los CD. Sí. Y así agilicé mi inglés. Entonces también ya después cuando estuve en la iglesia, que fui líder de jóvenes, conocí los mexicanos, con ellos aprendí a comer el picante. El picante, sí. Entonces hacíamos muchas comidas con los de la iglesia y probamos esto. Ya cuando empecé la universidad me empecé a culturar más, porque ya yo era la única latina, todos eran americanos, entonces ahí fue más el grupo. También estuve en CrossFit, el CrossFit es más el americano, lo hace más el americano y eran más unos... Son como diferentes comunidades que yo he estado alrededor en mi vida, donde he aprendido y a través de eso he dicho, me gusta esto de esto, me gusta esto de esto, me gusta esto de esto, lo voy a incorporar en mi vida. Lo he visto como una forma más como que puedo aprender de las personas y adaptarlo para mí. ¿Con cuál cultura te identificas tú más? Digo, siempre voy a decir con la colombiana, aunque a mí cuando me preguntan de dónde soy, yo soy como que es ese reloj que suena en esos programas donde yo ¿cómo respondo esa pregunta? De Colombia, B, de Estados Unidos, C, de República Dominicana, de ninguna de las anteriores o todas. Así me siento, literal, siempre pasa un letrero, pero me he vuelto como tan adaptable que depende de quién me pregunte, le digo. Entonces, usualmente, no es que pierda mi identidad, sino que es más fácil para mí decir, soy de Colombia, si soy con alguien colombiano. Ya después les cuento mi historia, ¿verdad? Sí. Si es una persona que me acaba de conocer, yo digo que soy de Nueva York. Claro. Si es una persona latina, prefiero decir colombiana. Casi nunca digo que soy dominicana sola. A no ser que esté bailando y me dicen, pero usted sabe bailar muy bien bachata. Y yo, es que mi papá es dominicano y tengo sangre dominicana. Sí. Pero casi siempre escojo o Colombia o Estados Unidos, dependiendo. Dependiendo del contexto. Sí, pero me siento más identificada, claro, con colombiana porque de ahí aprendí a hablar, aprendí a comer, entonces mi paladar es colombiano. Aunque por mucho tiempo mi papá también incluyó mucho su comida, entonces hay ciertos platos que modifico, como un híbrido también de colombiano dominicano en la cocina, también americana, o sea, es como que ya de todo un poquito, pero sí me identifico mucho con la parte colombiana en la cultura, en el acento, en entender los dichos, por ejemplo, queda mucho más fácil entender dichos colombianos que a veces americanos. Sí. Pero sí me siento que puedo... Claro, ahora, si tú me dices, ¿soy completamente americana? No, ¿soy completamente colombiana? No, porque a veces, por ejemplo, el sarcasmo colombiano, no crecí mucho con él y yo a veces como que no entiendo, y la gente es como que... Les explico el chiste. Sí, no, eso no era una broma, o me dicen solamente era una broma, sí. yo, sí, así me pasa con mi hijo, que a veces también, pues él llegó muy chiquito acá y a veces decimos chistes y como que él se lo toma tan en serio. Mi amor, solo es una broma. Es ironía, es irónico, fue irónico, ¿no? Sí, a mí me pasa, creo que en esa parte colombiana no... Pues tenía 14 años, 13 años cuando llegamos, entonces esa parte de convivencia entre amigos y la charla y eso no lo viví en Colombia, lo viví, fue más aquí. Acá. Y fue lo viví alrededor de personas que eran de muchos países, porque había mucha gente de Brasil, de México, de Colombia, eran los países como que más en ese tiempo estábamos en grupitos. Entonces era como un revoltijo de todo. De todo, un poco de miles de culturas. Entonces ya no digo cójame eso, sino agárreme eso, porque ya de tanto estar con mexicanos, como que, ¿cómo así que coger? Yo, bueno, agarrar. Si tuvieras que explicarle a la sociedad estadounidense la importancia que se tiene en la empatía y la comprensión hacia el proceso de adaptación del migrante, ¿cómo lo harías? Uy, es difícil para ellos entender porque... bueno, ellos fueron migrantes, sus antepasados fueron migrantes también, pero ellos ya están establecidos, entonces ese proceso es más como, yo tendría que explicarles a ellos como de algún tipo de metáfora o comparación con algo que ellos hayan vivido de restablecerse, como por ejemplo cuando los muchachos salen de la high school y van al college, que aquí es muy típico ese nuevo mundo, esa adaptación que ellos tienen al college es dificilísima. Entonces yo creo que les daría como un ejemplo de adaptación para que entendieran que también ese es lo mismo. Es el mismo proceso, de alguna manera. Sí. ¿Cuál es el mayor logro o acto de resiliencia que tú has presenciado en tus pacientes y en la adaptación cultural? Como te dije, el caso de esta señora con que trabajé, está trabajando sus emociones alrededor de migrar a este país.
y todo el maltrato que ella tuvo, todo el abuso laboral y que ahora pueda decirse empresaria. Creo que ha sido una historia muy bonita y creo que he visto mucho eso, he visto mucho como igual aquí la gente no se queda en el piso. Yo no he visto hasta ahora ninguna persona, aunque hayan sido forzadas a terapia a través de mi programa de abuso de sustancias o escogido, siempre hay un o sea, como que ese mismo pensamiento de yo puedo y no tengo que estar triste también es un motivador. Entonces, de alguna manera salen a flote. Entonces, siento que el latino es muy resiliente en general. ¿Qué significa para ti la palabra raíz? La palabra raíz para mí es estar en el momento. Porque la raíz es lo que te siembra, lo que te pone, lo que te engancha a la tierra, ¿verdad? Entonces es como que cuando yo estoy en el momento, estoy enganchada, estoy enterrada en ese momento y lo puedo disfrutar. Entonces es vivir en el presente. ¿Cómo crees que puedes juntar una raíz con la salud mental? Una raíz con la salud mental. Creo que la mayoría de los problemas de salud mental es o vivir en el pasado, vivir en el futuro y no disfrutar el momento. Entonces, el hecho de que podamos enraizarnos así sea un momento, así como ese espacio donde te enraizas en el hoy, te puede ayudar mucho a dejar ese estrés del qué pasará mañana o por qué no hice esto ayer. Esa preocupación. ¿Qué consejo tú le podrías dar a las personas que en este momento pueden estar sintiendo algún problema de salud mental? Hablar es muy importante, que no están solos, porque no están solos, que hay ayuda, que hay personas que los queremos escuchar y verdaderamente ayudarles a encontrar ese poder de adaptabilidad, porque para mí eso es lo que yo busco en terapia. Quiero que tú encuentres tu poder de adaptabilidad, porque todos tenemos ese poder, somos seres que evolucionamos mentalmente y tenemos esa adaptabilidad dentro de nosotros, solo que a veces necesitamos esa guía. Entonces, para todo el que en estos momentos esté triste o preocupado o estresado, frustrado, pasando por una emoción que tal vez no sabe cómo manejar, créanse que ustedes tienen ese poder de adaptabilidad y si necesitan ayuda, aquí estoy. Aprovechando eso, dinos dónde te encuentran, cómo te pueden buscar, a dónde te pueden llamar, cómo te pueden contactar. Claro que sí. A través de las redes sociales de Instagram por Lissi Ferza, es Lissi Ferza, Ferza. Y me pueden contactar por WhatsApp al 941-447-3583. Y si quieren mirar un poquito antes de contactarme, pueden ir a lifersacounseling.com y ahí también pueden mirar un poco sobre mi trabajo. Tu tribu, ¿no? Sí, mi tribu. Cuéntanos sobre esa tribu ya para terminar nuestra... Bueno, creo que todos tienen el potencial de ser parte de esa tribu, porque todos, como te dije, tenemos ese poder de adaptabilidad, ese poder de poder encontrar en el presente ese placer. Entonces, el que es ya parte de la tribu Lifersa es esa persona que está dispuesta a estar consciente y decir, quiero aprenderme y evolucionar. Lisette, ay, muchas gracias de verdad. Tenemos otro episodio porque esto queda aquí en stand-by para seguir hablando de otros temas. Agradecerte nuevamente por haber estado aquí conmigo, este espacio, este lugar tan maravilloso y pues un placer compartir gracias contigo. A ti por invitarme. Igual, yo creo que mi hermana también dijo lo mismo, ella hablaría y hablaría, y yo digo también hablaría y hablaría. Muchas cosas por contar, muchas cosas por informar, más que todo. Quisiera poder informar y seguir dándoles esas ideas, herramientas a las personas que verdaderamente quieren salir tal vez de ese ciclo donde están, porque a veces nos metemos en esos como whirlpools, como esos cicloncitos y no sabemos cómo salir de ahí. Ay, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Ay, qué linda, muchas gracias.